Hola a todos. Estoy emocionado de compartir con ustedes este video sobre la historia de Job. Espero que les sea de inspiración y bendición. Si les gusta el contenido, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a mi canal para más videos y compartan sus comentarios y preguntas abajo. Me alegra tenerlos aquí. En la tierra de Uz había un hombre llamado Job, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Tenía una gran familia, con 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de una gran cantidad de ganado y riquezas. Job era un hombre que amaba a Dios y se esforzaba por vivir de acuerdo con sus mandamientos. Un día, en el cielo, Satanás se presentó ante Dios y le preguntó, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No lo has rodeado de una cerca protectora alrededor de él, su casa y todo lo que tiene? Dios respondió, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás sonrió con malicia y dijo, ¿pero qué pasaría si le quitas todo lo que tiene? No te maldeciría en tu cara. La noche cayó sobre la tierra de Uz, y Job se retiró a su casa, sin saber que la tormenta se estaba gestando. Satanás comenzó a cumplir su plan, y un grupo de sabeos atacó los campos de Job, llevándose consigo todos sus bueyes y asnos. Los criados de Job fueron asesinados, y solo uno de ellos logró escapar para contarle a Job lo que había sucedido. Job se levantó de su cama, con el corazón pesado, y se dirigió al lugar donde había recibido la noticia. Al ver el desastre, se rasgó las vestiduras y se postró en tierra, diciendo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Hasem dio, y Hasem quitó, sea el nombre de Hasem bendito». Pero Satanás no se detuvo allí. Mientras Job estaba aún llorando la pérdida de sus animales, otro mensajero llegó con noticias aún más terribles. «Un fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas nuestras ovejas y criados», dijo el mensajero con la voz temblorosa. Job se tambaleó, sintiendo que su mundo se derrumbaba. La pérdida de sus animales y criados era un golpe devastador, pero Job se negó a maldecir a Dios. Pero Satanás no había terminado. Antes de que Job pudiera procesar la noticia, otro mensajero llegó, con la cara pálida y temblorosa. «Los caldeos han atacado nuestros camellos y se han llevado todos nuestros animales», dijo. «Los criados han sido asesinados, y solo yo he escapado para contarlo». Job se desplomó en el suelo, sintiendo que su dolor era demasiado para soportar. La pérdida de sus hijos y sus riquezas era casi demasiado para soportar. Pero entonces llegó la noticia más terrible de todas. «Una gran tormenta del desierto ha venido y ha derribado la casa de tus hijos y tus hijas», dijo el mensajero, con lágrimas en los ojos. «Todos ellos han muerto bajo los escombros». Job se quedó sin aliento, sintiendo que su corazón se había partido en dos. La pérdida de sus hijos y sus hijas era un golpe demasiado grande para soportar. Job se levantó del suelo, con la cara cubierta de lágrimas, y se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Luego, se postró en tierra y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Hasem dio, y Hasem quitó, sea el nombre de Hasem bendito». A pesar de su dolor y su sufrimiento, Job se negó a maldecir a Dios. La noticia de la muerte de los hijos de Job se extendió rápidamente por la tierra de Uz. Sus amigos y familiares vinieron a «¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere», dijo su esposa, con una mezcla de dolor y desesperación en su voz. Job la miró con sorpresa y tristeza, y le respondió, «¿Qué? Recibiremos el bien de la mano de Dios y no el mal». Su esposa se alejó, sin saber qué decir o hacer. Job se quedó sentado en silencio, rodeado de sus amigos y familiares, que intentaban consolarlo. Pero Job no encontraba consuelo. Su dolor era demasiado grande, y su corazón estaba lleno de preguntas y dudas. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo y a consolarlo. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era demasiado grande. Finalmente, Job rompió el silencio y habló. «Maldito sea el día en que nací», dijo Job, con una voz llena de dolor y desesperación. «Ojalá hubiera muerto en el vientre de mi madre, o hubiera sido abortado y no hubiera visto la luz del día». Sus amigos se miraron entre sí, sorprendidos por la intensidad de las palabras de Job. Elifaz, el más anciano de los 3 amigos, se inclinó hacia adelante y dijo, «¿Podrías soportar que te hablara? ¿Podrías contener la indignación?». Job asintió con la cabeza, y Elifaz comenzó a hablar. «¿Quién ha sido castigado sin causa? ¿Y dónde se ha hallado la maldad sin razón?», preguntó Elifaz. «Según he visto, los que labran iniquidad y siembran males,
lo ciegan. Job escuchó atentamente, sabiendo que sus amigos iban a defender la justicia de Dios. Pero Job no estaba dispuesto a aceptar sus argumentos sin cuestionarlos. ¿No ves que he sido injustamente tratado?, preguntó Job, con una voz llena de emoción. ¿No ves que mi sufrimiento no es merecido? Sus amigos se miraron entre sí, sin saber qué responder. Bildad, el segundo de los amigos, habló. ¿No es Dios justo? ¿No es Él quien gobierna el universo? Job asintió con la cabeza, pero insistió. Sí, pero ¿por qué me ha tocado mi sufrir de esta manera? Bildad respondió. Quizás tus hijos pecaron contra Dios, y por eso les ha sobrevenido esta calamidad. Job se indignó ante esta sugerencia. ¿Cómo puedes decir eso? Mis hijos eran justos y temerosos de Dios. La discusión se intensificó, con Job defendiendo su inocencia y sus amigos insistiendo en que debía haber hecho algo malo para merecer su sufrimiento. Zofar, el tercer amigo, intervino en la conversación, diciendo, ¿No sabes que Dios olvida parte de tu iniquidad?, preguntó Zofar, con una voz llena de convicción. ¿No sabes que Dios te está castigando menos de lo que mereces? Job se indignó ante estas palabras. ¿Cómo puedes decir que Dios me está castigando menos de lo que merezco? ¿No ves que estoy sufriendo más allá de lo que puedo soportar? La discusión se volvió más intensa, con Job insistiendo en su inocencia y sus amigos acusándolo de hipocresía. Job dijo, ¿por qué me habláis de esta manera? ¿No veis que estoy sufriendo sin razón? Sus amigos respondieron, si fueras justo, Dios te bendeciría y te restauraría. Job se sintió cada vez más solo y desesperado. ¿No había nadie que lo entendiera? ¿No había nadie que viera su sufrimiento y su dolor? De repente, una voz habló desde la multitud. He aquí, un hombre sabio y anciano se acerca, dijo uno de los presentes. Eliú, un joven que había estado escuchando la conversación, se adelantó y dijo, no he podido contenerme más, he aquí que mi vientre se ha inflamado como uno de vino nuevo que se revienta. Eliú comenzó a hablar con pasión y convicción. Dios no es injusto, dijo Eliú. Él no hace mal a nadie. Si pecas, serás castigado. Si eres justo, serás recompensado. Job escuchó atentamente, esperando que Eliú ofreciera alguna nueva perspectiva. Pero Eliú no se detuvo allí. Continuó hablando, diciendo que Dios habla de muchas maneras, a través de sueños y visiones, y que Él busca corregir y enseñar a los hombres. Job se sintió intrigado por las palabras de Eliú, pero aún no estaba convencido. ¿Pero dónde está Dios?, preguntó Job, con una voz llena de desesperación. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me ha abandonado? Eliú respondió, Dios no responde a todos los que lo llaman, pero sí responde a los que son humildes y arrepentidos. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, y una nube oscura se acercó. La voz de Dios habló desde la tormenta, diciendo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job se estremeció al escuchar la voz de Dios. La voz de Dios continuó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job se sintió pequeño y humilde ante la grandeza de Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?, preguntó Dios, con una voz llena de autoridad y poder. Job se sintió abrumado por la grandeza de Dios y la complejidad del universo. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo? Continuó Dios. ¿Quién dio inteligencia al corazón? ¿Quién dio al espíritu entendimiento? Job se sintió cada vez más pequeño y humilde, dándose cuenta de que no tenía respuestas para las preguntas de Dios. La voz de Dios siguió hablando, describiendo la creación y el orden del universo. Job se sintió abrumado por la majestuosidad de Dios y la complejidad de la creación. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás la hambre de los leoncillos?, preguntó Dios, con una voz llena de sabiduría y poder. Job se sintió cada vez más pequeño y humilde, dándose cuenta de que Dios es el creador y sustentador de todo. La voz de Dios continuó. ¿Quién provee para el cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job se sintió maravillado por la providencia de Dios y su cuidado por todas las criaturas. Finalmente, Dios se dirigió a Job directamente. ¿Escuchará el que reprenda al Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Job se sintió abrumado y respondió, He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dijo Job, con una voz llena de humildad y arrepentimiento. Una vez hablé, mas no responderé. Aun 2 veces, mas no volveré a hablar.
Job se sintió abrumado por la majestuosidad de Dios y su propia pequeñez. Dios continuó hablando, describiendo la grandeza y el poder de dos criaturas majestuosas, el Behemoth y el Leviatán. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, dijo Dios. Él come hierba como buey. He aquí ahora su fuerza en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Job se sintió maravillado por la descripción de estas criaturas y la grandeza de Dios. ¿Lo agarrarás tú con anzuelo, o atarás su lengua con cuerda? Preguntó Dios, describiendo al Leviatán. Harás pacto con él, y lo tomarás por siervo para siempre. Job se sintió abrumado por la descripción de esta criatura poderosa y temible. La voz de Dios continuó. ¿No se encorajinará contra ti el que lo vea? ¿No te abandonará en medio del mar? Job se dio cuenta de que no podía controlar ni comprender la grandeza de Dios y su creación. Finalmente, la voz de Dios se calló, y Job se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Se dio cuenta de que no tenía respuestas para las preguntas de Dios, y que solo podía confiar en su sabiduría y poder. Entonces Job respondió al Señor, y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti», dijo Job, con una voz llena de humildad y reverencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo he declarado sin entender cosas demasiado maravillosas para mí, que no conozco. Job se arrepintió de sus palabras anteriores y reconoció la grandeza y sabiduría de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se humilló ante Dios y reconoció su propia pequeñez y limitaciones. Dios, al ver la humildad y arrepentimiento de Job, se dirigió a sus amigos. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, dijo Dios. Ahora, pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto al atenderé, para no trataros conforme a vuestra necedad. Los amigos de Job se sintieron avergonzados y humillados, y se dispusieron a cumplir con las instrucciones de Dios. Fueron a Job y le rogaron que orara por ellos, y Job ofreció sacrificios y oró por sus amigos. Dios aceptó la oración de Job y restauró su prosperidad, dándole el doble de lo que había tenido antes. Job recibió nuevos hijos y nuevas posesiones, y vivió muchos años más, viendo a sus hijos y nietos. Y vio Job después de esto 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Se lee en el libro de Job. Y murió Job viejo y lleno de días. La historia de Job es un testimonio de la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento y la adversidad. A pesar de las preguntas y dudas que Job tuvo, nunca perdió la fe en Dios y siempre se mantuvo fiel. La pregunta que muchos se hacen después de leer la historia de Job es, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas? Espero que hayan disfrutado de este video sobre el libro de Job. Si les gustó, por favor compartan sus comentarios y preguntas abajo. No olviden darle like y suscribirse a mi canal para más videos inspiradores. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes.